que decirlo, también tiene una trayectoria realmente espectacular. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuenta con más de 20 años de experiencia en el banco de inversión y capital de riesgo a través de bancos como VS Bank o ABN AMRO. Además, desde 2005 se dedica a la captación de inversión, a la creación de compañías y a la compraventa de compañías a través de su grupo Amazing Lab. Aparte de todo esto, tiene 2 patentes registradas. Una es del año 1999, por la que da una solución posible a esa teoría, esa idea que muchos conocemos, la mayoría, diría yo, de los 6 grados de separación. Esta sería la primera patente. La segunda llega 10 años después, en el año 2009, por la que se traslada la gestión del cliente a plataformas virtuales online. Es, diría yo, una de las personas que más sabe de emprendimiento en España, en nuestro país. ¿Por qué digo eso? Porque se dedica básicamente a estudiar qué es lo que hace que una persona se convierta, llegue a ser un gran emprendedor y, sobre todo, qué es lo que necesita para alcanzar el éxito. Además de todo esto, es director del Laboratorio de Emprendimiento del Instituto de Empresa. Con todos vosotros, Paris Deletraz. Adelante. Bueno, buenas tardes. Tengo mucho honor ahora en presentar a las 3 personas que nos van a acompañar para esta mesa redonda. Ana María Llopis, CEO de Ideas for All, María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia, y Marcos Alves, socio fundador y CEO del Tenedor.com. Bien, vamos a empezar hoy hablando de un tema que ha sido el hilo de todo este programa hoy, que es el tema del emprendimiento. Y en particular, creo que la mejor manera de empezar esta mesa redonda es que, Marcos, nos cuentes un poco la historia del Tenedor. ¿Cómo empezaron y dónde están ahora en este momento? La historia del Tenedor.es empezó hace 7 años ahora. Empezamos 4 socios en París, yo y otros 3 socios franceses, y arrancamos con nuestros propios medios, un capital adicional en el primer año, diría yo. Después, viendo que nuestro modelo de negocio lo habíamos validado y funcionaba bien, estaba generando ingresos, queríamos acelerar un poquito el crecimiento de la empresa. Y es cuando nos planteamos la reflexión de ver cómo podíamos acelerar esto y dónde íbamos a encontrar este capital. Y es cuando encontramos 8 Business Angels que nos permitieron acelerar y pasar la empresa a un escalón superior. Es cuando yo, en 2007, traje la empresa a España, el Tenedor.es, y después, con unas ganas de asentar la marca tanto en Francia como en España, nos planteamos conseguir más inversión, pero no de una forma solo de capital, sino que fuimos a buscar un partner que creía en nuestro proyecto, que fuera realmente un socio y no solo una aportación de dinero. Conseguimos asociarnos con un partner que es la marca Smartbox, que creyó en nosotros y apostó el primer año aportando 1 millón de euros a nuestra empresa. Nos permitió tener un crecimiento exponencial muy importante en apenas un año, y ese partner era tan fuerte, tan real, que volvieron a apostar por nosotros y hicimos una nueva ampliación de capital de 3,3 millones de euros. Lo que os estoy diciendo al final es que la forma que hemos tenido de emprender y de avanzar es siempre encontrando partners que creyeran en el proyecto desde el interior, desde el punto de vista del emprendedor, de lo que estamos creando, el concepto nuestro que es revolucionar el sector de la gastronomía, de la restauración a nivel mundial. Y por fin, ahora con un objetivo de internacionalizarnos, hemos incorporado a 2 nuevos accionistas, que son 2 accionistas importantes a nivel europeo, que son Partech y Serena Capital, y han invertido el año pasado 8 millones de euros. Y ese ha sido un poquito el camino a nivel de financiación. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Bien, vamos a poner un poco esto en contexto de la situación que está viviendo España en este momento. Todos sabemos lo que está pasando afuera, la que está cayendo con la crisis. De repente, mucha gente empieza a hablar de que a lo mejor tenemos un globo de emprendimiento, un bubble que de repente demasiada gente se está interesando en el emprendimiento.
Nosotros, desde la Escuela de Negocio, también podemos reflexionar y ver que al mismo tiempo vemos muchísima gente que por necesidad de repente empieza a pensar en ser emprendedor. ¿Qué me cuentas de esto, Marcos? ¿Tú crees que el emprendimiento es para todos, ser emprendedor? Desde mi punto de vista, ser emprendedor es algo que se lleva en el ADN, es también un estilo de vida, es una forma de ser que tenemos cuando nos levantamos todos los días con una energía positiva y esas ganas de avanzar con un proyecto que podemos tener. Y como comentabas muy bien, se está, digo yo, poniendo de moda la palabra emprender, emprendimiento. Y quiero que tengamos cuidado con esta palabra porque ayer estuve leyendo un artículo de Alejandro Suárez que comentaba que se está creando como una especie de burbuja del emprendimiento, como se creó en el año 2000 la burbuja del Internet. Y lo bueno sería que tengamos cuidado y que entendamos que todos podemos emprender, pero también hay que plantearse y tener en cuenta que necesitamos una formación. Antes, compartiendo con María y con Ana, hablábamos de que cuando yo empecé mi proyecto no tenía ninguna experiencia y lo que me ha dado la experiencia ha sido crear una empresa que fracasó y es donde tuve mejor aprendizaje. Y después, el nuevo paso que he dado el año pasado ha sido formándome en una escuela de negocios. Y antes de emprender quiero que todos sepamos y tengamos en cuenta que para poder emprender hay que tener una cierta formación y eso es muy importante, es clave a la hora de desarrollar un negocio. Vamos a ver, antes de pasar a otro tema, quiero mencionarles algo que para nosotros en la Escuela de Negocios es muy importante, que es, yo creo en particular que la diferencia entre un emprendedor y un no emprendedor es lo que dicen en inglés el why, el por qué haces lo que haces. Para darles una idea, tú imagínate que tienes una idea y buscas dinero y te dan 100.000 euros para desarrollar tu idea. ¿Qué pasa cuando se acaban los 100.000 euros? Con un emprendedor no pasa mucho. Empieza el estrés, donde me tengo que ajustar el cinturón un poco más, pero donde encuentro los próximos 100.000 euros o 200 para sacar esto adelante y la conversación difícil con el inversor. Y yo lo he vivido a esto, donde he tenido ese miedo cuando me he sentado con mi emprendedor, cuando yo he invertido ese dinero, que me dijera que se iba y me dejaba ahí con el muerto de los 100.000 euros perdidos. Pero no, lo viví y yo sabía cuando aposté por él que él estaba apasionado por el negocio y que cuando se acabara el dinero, él seguiría. La realidad es que muchísima gente no seguiría y esa es la diferencia, el por qué haces lo que haces. Y el inversor lo que le interesa no es cómo lo haces o qué haces, sino por qué haces lo que haces. Y en ese sentido, yo creo, Marcos, que estarías de acuerdo que eso es lo que realmente te diferencia como emprendedor, ¿no? Efectivamente, la gente apostó por nosotros primero porque teníamos un modelo de negocio que funcionaba, que estaba validado, que habíamos chequeado y que estaba generando ingresos. Y el otro punto que comenta París es que lo llevamos dentro de nuestro ADN. No solo lo llevamos las personas que hemos fundado la empresa, sino todas las personas que estamos integrando dentro de nuestra compañía, y ahora somos casi 200 personas trabajando en esta empresa, las estamos contratando siempre con un ADN de emprendedor, con gente con una energía positiva, constructiva y que vaya siempre teniendo metas internas, pero también al nivel de este proyecto. Y nuestro proyecto, como decías tú, nuestra meta es revolucionar el sector de la gastronomía y hacer que la gente pueda reservar una mesa online desde cualquier lugar. Pero lo que también venimos a hacer nosotros mucho hincapié en la Escuela de Negocios es que no es tan importante en este momento en España ser emprendedor, sino pensar como un emprendedor. Porque hay un papel para emprendedores o intrapreneurs, emprendedores dentro de empresas, muy importante. Ana, cuéntanos un poco tu experiencia como emprendedora dentro de empresas. Bueno, yo creo que es tan válido emprender fuera como emprender dentro. Emprender dentro se puede hacer de muchas maneras, no necesariamente que salga una spin-off, sino que salga un departamento nuevo, que salga un producto y un servicio nuevo, que tenga sinergias o a veces no tenga sinergias con lo que tú estás haciendo, ¿no? Yo pienso que en España se enseña muy poco de intrapreneurship en las escuelas de negocio. Las empresas tampoco te dan formación para esto y creo que ha llegado el momento en que se necesitan las dos cosas y solamente hoy que hay la crisis se dan cuenta que se necesita. Yo, mi lema personal en todas las empresas que he estado, y normalmente he estado unos 4
o 5 años de media, siempre ha sido yo me quedo mientras pueda innovar, mientras pueda hacer entrepreneurship, mientras pueda crear cosas nuevas, mientras pueda cuestionarme las vacas sagradas, ¿no? Y ese ha sido, yo creo, el éxito profesional, de alguna manera, ¿no? El saber cuándo podía dar y recibir en un equilibrio para innovar, ¿no? Y fruto de esto al final fue, voy a hacer mi propia empresa que es Ideas for All. ¿Por qué? Porque justo en los caminos de las empresas, cuando no están abiertas a la innovación y de nuestras vidas personales y profesionales, hay muchísimas ideas que se desperdician. Y hay mucha innovación creada por gente que no pudo hacer esa idea en la empresa y tuvo que salir fuera a buscarlo y hacerlo de otra manera, ¿no? Porque vio un nicho, porque vio una oportunidad, porque vio, bueno, yo en este caso vi el nicho de que en las empresas el primer paso del proceso de innovación, que es la generación de ideas, no es un proceso claro, no es transparente, no es democrático y había que democratizarlo, y con las redes sociales, pues con más razón, ¿no? Ideas for All es una red social de ideas que en lo que factura no es lo que veis en la web, que es gratis y es para todo el mundo y en la que tenemos 180.000 usuarios, sino realmente lo que se está consiguiendo en las empresas. En este momento estamos ya en 16 empresas, una de ellas es Vodafone, donde tenemos una Ideas for All para generar ideas en los empleados, y funciona muy bien. La Mutua madrileña, por ejemplo, es la primera que se ha animado a hacerlo para sus clientes, y yo creo que esto es importantísimo porque esos empleados te van a dar muchísimas ideas para intrapreneurship, y yo creo que Ideas for All pretende las dos cosas. Y creo que es importantísimo, a la vez como emprender, intraemprender. Bien, gracias, Ana. María, cuéntanos un poco la relación que hay entre emprendimiento y pelear por una causa, como puede ser la causa de la mujer. Bueno, yo cuando empecé Womenalia, que al final la misión de Womenalia es ayudar a cualquier mujer que tenga una meta profesional, ya somos más de 200.000 usuarias, no sabía ni que las mujeres y los hombres éramos diferentes, con lo cual a mí ya no me tocó estudiar muchísimo de tecnología, sino de cómo tenemos esto montado, hombres y mujeres, que si os queréis reír, ver en YouTube The Nothing Box y entenderéis perfectamente las diferencias, ¿no? Esto ridiculizando un poco este sentido. ¿Qué tiene de bonito el proyecto de Womenalia? Pues que Womenalia quiere cambiar el mundo, quiere introducir a la mujer profesional, que tiene muchísimos problemas más que los hombres, en la economía mundial, y además creo que los valores y las habilidades que tienen las mujeres es absolutamente necesario para transformar el mundo. Entonces, creando una red social mundial donde dentro de 5 años, 6 años, 7 años seremos 20 millones de usuarias, creemos que podemos ir a las grandes corporaciones y a los gobiernos a decir: señores, necesitamos ayuda a las mujeres, no llegamos a los puestos directivos, no emprendemos, seguimos teniendo las cargas y las responsabilidades familiares, ya sea por niños, por maridos, por nuestros padres que se hacen mayores, y necesitamos ayuda porque hay muchas mujeres que quieren pues llegar a estos puestos, emprender, y no pueden por muchísimas situaciones, y por eso, uniéndonos todas en la red, creemos que podremos pues convencer a las empresas que podremos llegar. Entonces, claro, es fascinante tener un negocio que nos dará mucho de comer, ahora no nos da nada, estamos en pérdidas, pero vamos muy bien, pero que ganaremos dinero. Entonces, creemos que ganando dinero sí que es una forma diferente de poder cambiar el mundo. Bien, gracias, María. Bueno, ahora vamos a ir paso a paso sobre exactamente qué es lo que significa emprender y crear una empresa. Y quiero un poco contrastar un poco las ideas con las experiencias que han tenido ustedes directamente. Empezamos con una idea. Marcos, ¿una idea tiene que ser original? ¿Tiene que ser algo que has inventado tú, que nadie en el mundo lo tiene? ¿De dónde vienen las ideas? Las ideas vienen de las experiencias que vas viviendo con tus amigos, con tu familia, con profesionales de diferentes sectores. Y en nuestro caso vino la idea hablando con un restaurante que tenía una problemática y era gestionar sus reservas el día a día. Y él las gestionaba en el libro de reservas de papel. Y vimos que, sobre todo, creando la herramienta que hemos creado para los restaurantes, este software de gestión de reservas, esta herramienta de marketing muy potente, y creando la página web del tenedor.es, podíamos aportar un valor añadido a los restaurantes y además a los usuarios. Entonces, cuando se tiene una idea, lo primero que hay que plantearse es: ¿está aportando un valor añadido a alguien? En nuestro caso, ha aportado un valor añadido a los restaurantes porque les ayudaba a mejorar el día a día de su servicio, y en el caso de los usuarios está permitiendo reservar una mesa desde cualquier lugar simplemente en 3 clics. Entonces, estábamos aportando un valor añadido. Después, lo que sí que es importante también es que
cuando arrancas con tu idea, con tu proyecto, este proyecto esté generando rápidamente negocio. Porque si no generas negocio, como comentabas tú muy bien, acabas con el dinero que tienes y ¿qué ocurre? Cierras, no puedes avanzar. Entonces, es fundamental muy rápidamente, cuando tienes la idea, validar tu modelo de negocio, que genere valor y que genere ingresos para poder seguir adelante. Y si vas a fracasar, fracasar pronto. También. Exactamente. Bueno, Ana, tú, CEO de Ideas for All, ¿qué nos cuentas de las ideas? ¿De dónde vienen? ¿Tienen que ser originales? Yo creo que las ideas no son originales. Las ideas vienen de relacionar muchísimas cosas de toda la percepción como seres humanos, y incluso en Ideas for All hay muchas ideas que se repiten y que se repiten por usuarios de distintos países y en las empresas también, porque yo creo muchísimo en la creatividad paralela, porque frente a los mismos inputs el cerebro de muchas personas dan la misma respuesta. No es que quiero decir que seamos iguales, pero intervienen muchísimos parámetros. Entonces, yo creo que las ideas, lo importante es que las ideas para emprender se puedan vender. Cuando digo vender, no quiero decir vender con dinero, puede ser también con un diálogo, una aceptación, una idea de una ONG, una idea de un producto, de un servicio, pero tiene que tener un público que le dé valor. Y yo creo que normalmente denostamos el tema ventas, pero si un emprendedor no piensa desde el comienzo que alguien le tiene que comprar lo que está haciendo, de alguna manera esa empresa va a fracasar, porque se necesita que haya flujo de caja. Yo creo que Kenneth Morse acuñó una expresión que a mí me encanta y la repito a todos los emprendedores, y es que el flujo de caja es más importante que tu madre. Es decir, cash flow is more important than your mother. Porque si no estás mirando el flujo de caja, permanentemente vas a la bancarrota. Y en ese contexto luego hablaremos, porque creo que hay cosas muy importantes que se pueden hacer desde el gobierno y las empresas privadas para que ese flujo de caja exista. Entonces yo creo que como emprendedora hay muchas ideas que se desperdician. En el propio Ideas for All hay cantidades de ideas que mañana mismo, si vinieran los Angels de verdad a ver lo que hay allí, podrían poner dinero detrás de esos emprendedores y de esa gente que ha puesto las ideas con pasión y de manera desinteresada. Es espectacular. El 76% de las personas que ponen ideas en Ideas for All, que es en este momento todavía la web abierta más grande del mundo de ideas, y tenemos ideas de más de 90 países y en más de 20 idiomas, realmente lo ponen con Creative Commons. Lo ponen regaladas al mundo para que otros hagan algo con ellas, porque lo que no quieren es que vayan a la basura. Entonces, no están pidiendo ni siquiera intellectual property ni copyright. Eso solamente dice que están interesados en tener su propia propiedad intelectual el 24% y cada vez menos. Es ese producto colaborativo de crear un global brain donde haya un montón de ideas, ¿no? Y la gente pueda utilizarlas. Bien. María, ¿y las ideas de las mujeres son distintas? Que va, son iguales. En esto no hay grandes diferencias. Lo que sí hay diferencias es en el sector que se crean las ideas para mujeres, los modelos de negocios. Yo creo que las ideas es una solución a un problema que tiene la sociedad, un target, un grupo de consumidores, un grupo de personas, y que la idea en el emprendimiento vale el 20%, ¿no? A mí, pues, yo estoy cansada de oír que las ideas no valen. Las ideas valen, claro que valen. Y si son buenas, valen muchísimo. Lo único que la ejecución pues tendría el peso del 80%, pero para mí una idea es la solución a un problema que tiene un grupo de gente, y cuanta más gente mejor tenga ese problema. Bueno, entonces, para resumir, las ideas no tienen que ser originales, la clave es la ejecución. Un poco, realmente, pueden haber muchas ideas y porque veas otro competidor, no te eches para atrás pensando que tú no puedes lograrlo. Bien, ahora tenemos una idea. ¿Dónde vamos a buscar dinero? ¿Y qué tipo de dinero? ¿Vamos a inversores privados, lo que llaman en inglés friends, family y fools? ¿O vamos a capital riesgo? ¿O vamos a banco? Marcos, ¿dónde fuiste tú y qué consejos nos das? Lo primero que hicimos nosotros es plantearnos si necesitamos realmente un capital importante, y en nuestro business plan planteamos y analizamos de cuánto capital necesitábamos. Lo comentaba muy bien Ana. Si no tienes cash flow, mueres. En nuestro caso, nuestro modelo de negocio, nos pasa un poco como a María también, da pérdidas. Entonces necesitamos ese dinero, ese capital para mantener el negocio y poder crear el mecanismo hasta generar el break-even, hasta llegar al break-even.
Entonces, lo que nos planteamos nosotros fue ir a ver a unos business angels porque teníamos esa tranquilidad que, a diferencia también de los venture capital, que suelen rápidamente entrar en tu negocio, nos permitieron arrancar con el proyecto y sobre todo llevarle a una escala superior. No necesitamos ese dinero para vivir, sino que necesitamos ese dinero para acelerar nuestro negocio y poder de verdad generar un flujo de ingresos que nos permitiera avanzar. Eso era lo importante. Necesitábamos multiplicar las ventas, multiplicar las visitas a la web, invertir en marketing y comunicación y en equipos comerciales. Con todo este mix empezamos a hacer avanzar la empresa. Lo que sí que es cierto, constantemente estábamos analizando cómo iba el cash flow, como comentaba Ana. Si no estás pendiente de eso y tienes cuidado dónde inviertes esos euros, siempre lo comento, cuando inviertes €1, sabiendo que tienes pocos, es importante que siempre te reporte más. En nuestro caso, cuando poníamos €1, nos tenía que aportar 2. Si no era así, no hacíamos esa inversión. Entonces, es importante también cuando estás emprendiendo que te plantees si debes o no invertir en esa acción. Toda acción que vas a invertir tienes que medirla y estar seguro que te va a reportar algo. Si no, estás tomando un riesgo muy importante y en los inicios cualquier fallo puede hacer que peligre la empresa y que tengas que cerrarla. Bien, entonces, en resumen, empezamos con angel investors, ¿no? Ana, ¿hay bastantes angels en este país? Bueno, yo creo que sí los hay. Lo que pasa es que la gente no los conoce y muchos angels no invierten en startups ni en startups tecnológicas. Normalmente invertían en otro tipo de empresas más físicas o más brick and mortar, ¿no? Pero yo sí los he conseguido. Vamos a ver, en Ideas for All yo tengo que hablar de 2 etapas, porque parece que uno cuando lanza una cosa está casted in iron y no hay que cambiarla. Nosotros nos tuvimos que metamorfosear totalmente, como un camaleón, en función de lo que estaba diciendo el mercado y el usuario de lo nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando salimos dijimos, no, las ideas van a ser tan sexys que vamos a ser como el Facebook de las ideas y vamos a tener 1 millón de ideas. Bueno, pues las ideas no son tan sexy, os lo digo, ¿eh? Entonces, ni como la música, ni... Entonces, al final dijimos, bueno, no vamos a llegar a lo que queríamos llegar, que es que cuando tienes un tráfico enorme, entonces te vienen los patrocinadores y los advertisers, y eso no funciona. Si no tienes un tráfico más allá de 20, 30 millones de usuarios, eso no te va a funcionar. Entonces dijimos, bueno, pero aquí hay una cosa que vale la pena, que es las ideas. Entonces ya empezamos, después de los Friends and Family, a buscar dinero para hacer la segunda pata que estaba desde el business plan inicial, que era el vaso comunicante, es decir, ahora usamos esto para las empresas, para las administraciones públicas, para participación ciudadana, etcétera, etcétera. Y allí ya necesitamos angels de más poder. Entonces sí, conseguimos un inversor importante que metió 600.000 euros de Inglaterra, Tosca Funds. Conseguimos otro inversor importante que metió también 300.000 euros de UK, que es uno de los innovadores más importantes de Europa, que es Peter Wood, el que transformó completamente el mercado del seguro con línea directa, Direct Line. Pero tienes que tener cuidado también, y yo lo advierto, hay que tener cuidado también en cómo se hace, digamos, el Shareholders Agreement, el acuerdo de accionistas. ¿Cuáles son las cláusulas con la letra pequeña? Si te van a arrastrar o no te van a arrastrar a los minoritarios que realmente confiaron en ti al comienzo, los tienes que llevar, si las vacas son buenas y gordas, después también contigo y no que les dejen detrás. Es decir, que hay que estar permanentemente vigilando cómo es ese acuerdo de accionistas, cómo son las personas que entran en tu participación del capital, y eso es importante. Nosotros todavía no hemos ido a Venture Capital, y no porque no hayan venido a vernos o hayamos ido a verles, pero porque exigen mucho. Y a veces es muy complicado tener un business plan a 5 años y cumplirlo con puntos de control, y los puntos de control significan que le tienes que dar cada vez más parte de tu empresa. Y al final, si no cumples los puntos de control, igual has perdido el 80% de la empresa, ¿no? Cuando son unos accionistas iniciales que apostaron por ti cuando había muchísimo más riesgo. Yo digo, están allí, funcionan, pero hay que tener cuidado cuando se van a hacer los acuerdos. Bien. María, ¿existen ángeles mujeres? ¿Y qué pasa cuando una mujer se presenta en una reunión y de 10 ángeles, 9 son hombres? Bueno, existen, ya hay organizaciones a nivel mundial que apuestan por las inversiones en mujeres. Luego creo que la última parte de la charla va a ser esta. Pero el problema, por ejemplo, de un proyecto como Womenalia, que es creado por mujeres para mujeres, los venture, el 98% son hombres y que te miran con cara, pero una red vertical de mujeres.
pero de verdad tenéis estos problemas, pero se quedan alucinados y encima en Womenalia, que tenemos 7 secciones con un montón de productos, servicios, hay tanto pasando en Womenalia que dice, además hacéis todo esto, y yo sí, la mujer quiere tener todo en el mismo sitio y elegir lo que quiere hacer en cada momento, porque la mujer profesional además no separa lo personal de lo profesional. Bueno, nuestro modelo es muy complejo para que lo entiendan muchas veces hombres ejecutivos. Y tengo anécdotas con Venture Capital muy divertidas en este sentido. Nosotros empezamos con un plan Avanza, hay planes Avanzas, hay muchos menos que antes, pero los hay y se pueden conseguir. Asociaros con una empresa que os lo pueda desarrollar. Hemos conseguido un ENISA, con el plan Avanza empezamos el primer año para probar el modelo, nos equivocamos 2 o 3 veces, tuvimos que tirar la plataforma 2 veces a la basura. Y bueno, y luego lo que hicimos nosotros es ir tocando puertas de grandes profesionales españoles, en su mayoría mujeres, que quieren cambiar también estas cosas que están pasando en el mundo, y luego a hombres que apuestan mucho por la mujer, lo que llamamos business nomineros, ¿no? Gente pues, en grandes cargos, pues, consejeros delegados, directoras generales, presidentas, grandes empresarias. Y bueno, pues tocamos 300 puertas y ahora somos 75 socios, que posiblemente es complejo de manejar, tampoco es tan complejo, pero lo bueno ahora es que cada vez que hacemos una ampliación de capital vamos todos juntos y ya tenemos gente con bastante capacidad económica. Los venture, yo he hecho este año, bueno, desde que empecé hace 3 años, probablemente unos 170 pitches, y son complejos de gestionar, ¿no? Al final eres un pollo en una granja que te meten la inyección, te hacen crecer 5 años, te venden y te tratan así. Entonces, si tú estás dispuesta a jugar esas reglas del juego, pues fenomenal. Nosotras vamos a intentar tardar lo máximo posible, que tendrán que entrar, porque necesitamos al final del desarrollo muchos millones de dólares, pero vamos a intentar que entren lo más tarde posible. Bien. Entonces, hemos hablado de las ideas, de dónde vienen, hemos hablado de dónde hay que ir a buscar el dinero. Una cosa que es muy importante, que lo acabas de mencionar, María, son los pitches. ¿Cómo nos vendemos? Tenemos una idea, cómo la preparamos y cómo somos capaces de vender esa pasión al inversor. España no es tradicionalmente el mejor país del mundo en venderse. A mí me pareció increíble, hace unos años hicieron una encuesta de 50.000 personas y les preguntaron, ustedes cuando piensan en el café, ¿en qué país piensan? El 82% dijo Italia. No tienen café en Italia. Pero los italianos se saben vender. Yo soy guiri, bueno, americano, y en Estados Unidos yo siempre pensé que el aceite de oliva era italiano y no sabía que había vino español. Entonces, este país claramente tiene que aprender a venderse mejor. Y antes lo mencionábamos, Marcos, que tú en la Escuela de Negocios fue la primera vez que te encontraste con la idea de un 3-minute pitch o un elevator pitch. ¿Qué se puede hacer para aprender y qué papel tiene la formación en aprender a hacer pitches y a venderse mejor? La formación es clave a la hora de prepararte para buscar fondos, buscar inversión. Y la formación es clave porque no solo te va enseñando sobre una parte del negocio, porque al final cuando eres emprendedor tienes que saber de todo. Tienes que saber la parte de contabilidad, tienes que saber de parte comercial, tienes que saber de marketing, tienes que tener un control global de la empresa. Y no naces con ello. A mí lo que me aportó el IE y la formación que pude hacer es tener una visión global de la empresa, saber cuáles son los puntos claves y los key points que tienes que seguir semana a semana, día a día, para ver si estás en el buen camino. Y a la hora de venderte, lo que sí que es importante es saber, cuando estás contando tu historia, cuál es el valor añadido que estás aportando al sector donde estás invirtiendo, donde estás desarrollando tu idea. El elevator speech, evidentemente, son muy pocos segundos, se cuentan lo que es 1 minuto. Hay que poder transmitir y atraer a la persona que te está escuchando en esos segundos. Lo importante no es tanto que le expliques todo tu modelo de negocio, sino que ahí hay una oportunidad y hay que poder cogerla. Entonces, yo aprendí a hacer mi elevator speech en el IE, cosa que no había oído antes, pero aún así se puede conseguir vender tu proyecto. Lo importante es que la persona que lo esté contando tenga esa pasión de la que hablábamos, esa ilusión, y si vas con unos números y unos datos que demuestran que el negocio está funcionando, al final eso es lo más importante. Validar que estás avanzando en un buen camino, que estás generando ingresos. Esa es la línea por la que hay que seguir. La formación, evidentemente, es importante.
te permite completar lo que tienes y lo que vas aprendiendo en el día a día de la experiencia. Lo que sí que es cierto, y lo hablaba con María, lo que más nos ha podido aportar es haber montado nuestra primera empresa y haber fracasado. Ahí es donde más hemos aprendido y esos errores no vuelves a aplicarlos en tu próximo negocio. En el caso del Tenedor.es estamos siguiendo ahora ese camino. Efectivamente. Ana, mencionábamos antes la importancia de entender el por qué las personas hacen lo que hacen. Si alguien te pregunta a ti, ¿por qué has montado Ideas for All? ¿Es el dinero? No, en absoluto. Yo no he montado Ideas for All por el dinero. La historia realmente de Ideas for All viene por el Alzheimer de mi padre. En un momento dado que yo estaba de vicepresidenta en Indra, en el sector financiero y en el comité de dirección, me llama de Venezuela la segunda mujer de mi padre, que tenía leucemia, y me dice: tu padre está con un Alzheimer que yo no puedo con él, o sea que os lo mando a España. Y llegó a España mi padre y ¿quién se ocupa? Entonces yo decidí, que son cosas que se deciden personalmente, normalmente lo hacemos más las mujeres que los hombres, pero decidí que me iba a ocupar yo. Y al comienzo trabajé medio tiempo en Indra, se lo dije al consejero delegado y al presidente, y Regino Moranchel me dijo: no importa, Ana, tú trabajas mediodía, que mediodía tuyo es como 2 de otro, no te preocupes. Y así fue, pero luego le dije: mira, no, lo voy a dejar. Entonces, los primeros 5 meses, hasta que después ya entró en una residencia, pedida por él siendo médico, porque sabía perfectamente todo su proceso, me cuestioné muchísimo el tema de la memoria, de las cosas que se desperdician y se pierden. Y entonces me hizo reflexionar que toda mi vida personal y profesional había tenido muchas ideas que se habían quedado en el camino, que no había podido hacer, y que como yo estaría mucha gente. Y entonces me gasté un dinero hicimos un garage, realmente. Veníamos a casa 20 amigos y ex colaboradores de distintas empresas a pensar en el posible Ideas for All que se me ocurrió, y pusimos un dinero para hacer investigación de mercado, y TNS nos dijo que el 86% de la población piensa que sus ideas se desperdician, y que el 75% diría que aquí había una idea interesante de compartir, etcétera. Y así es como nace. Entonces nace de una cosa que no tiene nada que ver con el business, de una necesidad que había en un porcentaje de la población elevado de dar valor a las ideas de otra manera, de compartirlas y de colaborar, ¿no? Pero sobre todo es una pasión. Entonces me lo creí, me lo he creído siempre, y decidí que había que hacer algo con ello. Qué bonita historia. María, ¿y por qué tú has creado Womenalia? ¿Por qué he creado Womenalia? Por 3 razones. Porque después de trabajar en multinacionales americanas durante 10 años, me di cuenta que era emprendedora y que quería emprender para mí. En mi casa somos 4 hermanos educados para ser directivos de multinacionales americanas. Los 4 hemos acabado siendo emprendedores, ¿no? Tengo 3 hermanos. Y mi madre está horrorizada, ¿no? Porque no entiende nada de lo que es el emprendimiento, y que ganemos la mitad de la mitad de la mitad de lo que ganábamos en las empresas multinacionales. Pero fuera de este chascarrillo, yo siempre he tenido muchísima energía y siempre he creído que determinados proyectos pueden cambiar las cosas en la vida, y Womenalia me daba la oportunidad. Y luego también me está dando la oportunidad, que ya es esto fuera parte, ¿no?, de trabajar con mi hermana mayor, que es una empresaria, una crack, y de trabajar con un equipo de personas que estamos haciendo algo increíble. Y no lo hice por el dinero, porque yo no quiero vender Womenalia, y cada día que pasa ahora la quiero vender menos. Esto, como me digan mis accionistas, me pueden matar, porque para eso han invertido. Pero me encantaría que saliera a bolsa y que sea una multinacional. Y este es el roadmap, ¿no?, de Womenalia, ser una de las primeras multinacionales startups de España en el mundo, en 20 países. Y bueno, esto te mantiene no la pasión, sino la hiperpasión, ¿no?, por todos los días cuando te levantas, y cuando conozco cada día tantas mujeres con tantos valores, con tantas ganas, con esa lucha, ¿no?, que te llena día a día tu trabajo. Entonces es una pasada, es una suerte, es una lotería. Perfecto. Perdona, yo quería añadir una cosa al elevator pitch, solamente porque creo que es muy importante. Para el elevator pitch hay que hablar inglés. Es muy complicado hacer solo un elevator pitch en castellano, porque ese es el mundo de los inversores y los analistas y los startups y los angels. Entonces, mi recomendación a los jóvenes es: si vas a hacer una startup, empieza a tomar un curso de inglés intensivo si no lo hablas, porque desafortunadamente en el mundo de los negocios y de los startups el inglés es fundamental. Entonces, perdona que lo diga, pero creo que es importantísimo. Es muy cierto.
Y la otra cosa que hay que acordarse, que yo se lo digo siempre a mis estudiantes españoles y de otros países que no son de habla inglesa, que no hace falta dominar el idioma para expresar tu pasión. Exacto. Al contrario, te va a ser más fácil porque vas a hablar más despacio y la vas a poder expresar de una manera más sincera. Y yo creo que para el pitch también es muy importante tener los 5 modelos de pitches que hay. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 y 10. Esto es absolutamente internacional. Cada uno tiene un motivo. Y luego yo a lo largo de estos meses que me he hecho pitches para aburrir en inglés, en francés y en español y como he podido, ¿no? Es tener un pitch para inversores, tener un pitch para clientes, tener un pitch para cada situación y tener 5 o 6 preparados y ensayarlo delante del espejo. Y si tú te convences a ti mismo que tu pitch es bueno delante del espejo, podrás convencer a cualquiera, ¿no? Y siempre que haya un storytelling en el pitch y que haya datos y que, bueno, pues tenéis, bueno, pues en el IE tenéis un mogollón de ejemplos y si ponéis pitches en internet hay premios de pitches en Estados Unidos, del mejor pitch del Silicon Valley anualmente. Entonces tenéis muchísima información. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, las ideas ya sabemos de dónde vienen. El dinero, el tipo de dinero que tenemos que ir a buscar, los angels, y cómo tenemos que venderlo. Ahora, tenemos todo eso, todo parece estar listo, pero estamos en España. ¿Cuál es la situación actual que creen ustedes de las ayudas? ¿Cómo de fácil es para un emprendedor en España hoy? ¿Qué se está proponiendo? Efectivamente, yo creo que esta misma semana con la ley de emprendedores. ¿Y cuál sería el wish list de las cosas que tú crees que el gobierno o el Estado podría hacer para hacer la vida más fácil el emprender? Yo personalmente la lista de deseos no voy a empezar a hacerla porque estaríamos aquí muchas horas, pero sí que quiero comentar varios puntos. Un aspecto que pienso que es clave, que tenemos que cambiar, el gobierno tiene que cambiar en España, es la accesibilidad y la facilidad en crear empresas. Lo comentábamos antes, charlando con María, quieres abrir una empresa en Chile, 24 horas. Quieres abrir una empresa en Colombia, 24 horas. En España son meses, semanas, muchísima administración, mucho papeleo. Entonces, para ayudar y motivar a esos emprendedores, lo primero sería facilitar el acceso a crear una empresa. Otros aspectos claves también, que hablando también de Angels, hablamos si existen Angels. Existen muchísimos. En España hay miles, me permito decir. Lo que no los vemos porque ahora mismo tampoco el gobierno los está apoyando. Son gente que está invirtiendo de forma privada, está arriesgándose por un proyecto, por una idea, por una persona también, y no están consiguiendo beneficios de una forma u otra. Entonces, pienso que si el gobierno apoyase a estos Angels, con beneficios fiscales u otros, pienso que también conseguiríamos generar más Angels y así crear más empleos generando más empresas. Ana. Bueno, yo creo que la ley de emprendimiento va a avanzar en algunos de los temas burocráticos, en algunos de los temas de autónomos, en algunos de los temas del IVA o de pago de seguridad social antes de facturar. Pero yo creo que hay todavía 3 o 4 áreas que para mí son fundamentales, que no están atacadas en esta ley y que son importantes. Para empezar, como dije, que el cash flow es más importante que tu madre, el problema de cash flow es que se paga a 120 días. Es decir, que los pobres emprendedores, startups, pequeñas empresas, las grandes empresas, sus clientes, la administración pública no les paga 30 días. Si en España se pagara 30 días, moveríamos la economía, probablemente más que los préstamos bancarios. Entonces, a mí me parece que una ley de emprendimiento debía ir acompañada con que cualquier pago tiene que ser a 30 días y es una obligación, porque la idea es buena, el proyecto es bueno, se vende, he vendido 1 millón de euros, pero me deben a final de año 600.000 euros. Y es que al final me muero. O sea, hay cantidad de empresas de jóvenes y no jóvenes y empresarios españoles que se van al garete porque durante 6 meses no consiguen que les paguen sus clientes. Entonces, eso para mí sería un punto número 1. El punto número 2 es que la Administración bajara el requisito de los años que tiene que tener una empresa para poder ser homologable a los concursos públicos, que hace que haya un montón de tejemanejes por detrás y problemas de crear empresas conjuntas y una burocracia horrorosa, que si se pudiera claramente ser proveedor del Estado, de un ayuntamiento, de lo que sea, de inmediato, al mes que has sacado la empresa y tienes un producto que vender, agilizaría muchísimo.
Y tercero, yo creo que hay un tema también fundamental y es ¿por qué no obligar a la empresa privada de alguna manera, cuando hay crisis y cuando queremos que se creen empresas y emprendimiento y empleo, a que un porcentaje, me da igual cuál, 1%, 0, 0,5, 0,1, pero un porcentaje se le obligue que de sus compras sea a empresas jóvenes, a empresas de menos de 2 años, de menos de 3 años. Creo que si eso lo hiciéramos, movilizaríamos la economía. Eso, por ejemplo, lo ha hecho un proyecto precioso de mujeres, por cierto, la Bachelet, con las Naciones Unidas y Coca-Cola, donde le preguntaron a Coca-Cola, bueno, ¿y cuántas mujeres empresarias tienes tú como proveedores de tus productos, servicios o de tu logística o tu distribución? Y no lo sabían ni lo averiguaron, y no eran tantas. Entonces se comprometieron, no sé a cuántas, pero a subir a 500.000 de empresarias en todo el mundo a las que se le comprarían productos y servicios de Coca-Cola con un compromiso para las mujeres. Bueno, pues eso se puede hacer también para emprendedores. María. Yo añadiría lo que acaban de decir mis compañeros de mesa, pues también a la hora de tener firmados contratos con quien sea, pues que la banca, tu banco, te adelante el dinero, es decir, y que te ayude a recobrar en el caso que ese dinero, por lo que sea, no llegue. Esto nos ayudaría mucho y además con la ayuda que le han metido ahora, la liquidez a los bancos, yo creo que sería algo justo, ¿no?, para los de a tierra y a pie que no tenemos, ¿no? Y eso a nivel de... Y luego yo la ley de emprendimiento creo que está bien para empezar, pero vamos, para mí han cometido ahí 2 errores de base garrafales, que uno es que la edad, hasta los 35 años, los que tenemos 43 como yo, es garrafal, porque ya no podemos emprender. Y luego la segunda, por género. O sea, esto hace mucho daño a las mujeres. ¿Por qué ayudas más a las mujeres que a los hombres en una ley en España? Creo que es bastante injusto para vosotros, chicos, ¿no? Porque nosotras vamos a tener más posibilidad de más ayudas. Y esto sería, y luego que te ayuden durante 6 meses, o sea, cuando empiezas a emprender y llega el 6.º mes, ya, se acaba de empezar. Y bueno, pues creo que es un buen arranque, pero creo que hay muchísimo trabajo que hacer y además es que tienen de los mejores empresarios del mundo, que ya no son emprendedores, 18.000 ideas y cosas súper originales que no las han tenido en cuenta, con lo cual creo que haría falta un equipo de gobierno con un grupo de gente muy diversa que hiciera esto conjuntamente y avanzáramos un plan a 10 años, no al año que viene. Bueno, creo que hay muchísimo por hacer aquí, que bueno, está todo por arrancar. Gracias. Si me permites, París, dos pequeños puntos adicionales. Quería volver a insistir en el punto que comentaba Ana y comentaros mi experiencia. El Tenedor.es no existiría hoy si no hubiésemos tenido estos ángeles y estos partners accionistas que tenemos a día de hoy, porque no hubiésemos tenido el cash para sobrevivir, porque no hemos ido cobrando en el tiempo adecuado. Entonces, quería insistir en este primer punto. Y el segundo punto, además aprovechando para dar gracias a Vodafone por este evento, quería también lanzar un mensaje a las grandes empresas privadas que también pienso pueden ayudar a las pequeñas empresas como nosotros. Con el detalle, el regalo que nos están haciendo hoy, a veces ellos no se dan cuenta, pero es muy importante. Nos permiten tener visibilidad a empresas jóvenes como las que estamos arrancando y de vez en cuando pues pedirles que se acuerden de nosotros, pequeñas empresas, en proyectos. En el Tenedor.es tenemos muchísima afinidad con el sector de la restauración, tenemos un público amante de la gastronomía y cuando hagan sus acciones de publicidad o todas esas campañas de marketing, que piensen en introducir de vez en cuando a pequeñas empresas que están empezando para llevarles la misma ola de crecimiento. Perfecto. Yo también quiero agradecer a Vodafone, que es cliente de Womenalia. Vamos, ya que estamos con agradecimientos, por supuesto. Bien. Bueno, ahora vamos a abrir la mesa a un poco algunas preguntas de la audiencia. Yo creo que aquí lo que tienen hoy tienen que aprovecharlo, van a tener pocas oportunidades donde van a tener un emprendedor que ha tenido tanto éxito en España como Marcos, de un startup, y 2 personas que realmente demuestran una pasión por el emprendimiento y que han venido de empresas grandes. Entonces, realmente, como decíamos antes, el emprendimiento no es para todos. Muchos de nosotros lo vamos a vivir y expresar dentro de grandes empresas y no van a encontrar mejores ejemplos de personas que lo han vivido como Ana y María. Con esto abro la mesa a preguntas del público. A ver, aquí atrás. Hola, buenas.
Mi pregunta es con respecto a los primeros empleados. Yo he montado una startup y pues hemos tenido el primer funding, hemos arrancado. En su experiencia, ¿qué es lo más importante a la hora de fichar a estas primeras personas? Sobre todo cuando uno pues no tiene ese dinero, que tienes que transmitir mucho esa ilusión, que tampoco quieres dar muchas participaciones como stock options. ¿Cómo es esa experiencia? Y sobre todo si tienen algún consejo para ello. Gracias. Si queréis empiezo yo. En el caso de Womenalia empezamos 4 personas porque los socios fundadores no trabajan a diario en la empresa. Y yo cuando les contaba que Womenalia en 5 años iba a ser la red social más grande del mundo y tal, me miran como, ¿pero qué me estás contando? ¿No? O sea, porque cuesta creerse las cosas. Lo que les hicimos es un plan, yo les hice un plan de carrera 5 años, de dónde estaban el primer día que les contrataba y dónde estaba el quinto. Y luego otro problema que tenemos en España es el tema de las stock options, ¿no? Que es muy complejo a nivel legal dar stock options, porque tienes una SA, una SL no lo permite de determinadas formas, y una SA es inviable al principio, sobre todo para un emprendedor. Y lo que tienes es que encontrar a gente muy, muy comprometida y que esté enamorado del proyecto que elijas. En mi caso, lo que hago es mandarles a hacer un trabajo en 24 horas para que me presenten entre los 10 candidatos finalistas. Y para determinadas posiciones he visto a más de 20 personas para estar segura que la persona que contratábamos era la persona que queríamos viajar con ella en el mismo barco a medio o largo plazo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Sí. Gracias. Marcos, una pregunta. ¿Cuándo deciden ir a buscar los Business Angels? ¿Y por qué deciden que es el momento de buscarlo? Y luego, ¿cómo consigues 8? Es lo que comentaba María. Primero, una buena preparación, conocer muy bien tus números y llamar a muchas puertas. ¿Cuándo decidimos ir a llamar a la puerta de Business Angels? Lo decimos, como he estado comentando, cuando tu modelo de negocio está validado y ya está funcionando y generando ingresos. La pregunta es, ¿por qué fuimos a buscar Business Angels? La respuesta es la siguiente. Nuestro modelo es un modelo vertical en el sector de restaurantes y tenemos que ir restaurante por restaurante, día a día, a presentarles nuestro producto, nuestro negocio, para ver si les interesa. Y eso necesita mucha mano de obra, mucho equipo comercial para poder llegar a ello. Entonces, cuando te has puesto un reto como el nuestro y hoy tienes ya 6.000 restaurantes en España, 7.000 en Francia, para poder conseguir llegar a tanta masa, a tanto volumen de restaurantes para poder ofrecer a tus usuarios, necesitas tener ese capital para contratar a personas. Entonces, ese capital simplemente ha sido para acelerar lo que ya estábamos haciendo. Éramos 4, trabajando los 4 fundadores, yendo puerta a puerta, día tras día, con un trabajo duro. Os prometo que vender Internet y explicar a los restaurantes que Internet les iba a aportar negocio hace 7 años y todavía hoy, os prometo que es complicado. Entonces, tuvimos que multiplicar nuestras fuerzas. Por eso fuimos a por Business Angels. Y la otra parte de ese dinero lo destinamos a comunicar en acciones de marketing y publicidad para que la gente conociera nuestra web. Poco más. Simplemente para apoyar el comentario que también decía antes María, primero comparto 100% lo que ella comenta. Es importante que la gente que vas a incorporar a tu negocio, a tu empresa, esté comprometida, que sea otro entrepreneur. Antes hablamos de emprendedores dentro de la propia empresa. Busca otros emprendedores como tú. En mi caso, en España me he apoyado de 2 emprendedores que son Darío y Alejandro, que empezaron desde el día 1 conmigo en España y me están siguiendo. Es importante la gente que contrates y que integres en tu equipo, que les puedas proyectar, como decía María, ya los 45 años, que tengas una proyección para ellos, que todo lo que les prometas también lo vayas cumpliendo, porque eso hace que venga más gente y vas a tener gente comprometida dentro de tu propia empresa. Yo quería comentar que no debemos de, digamos, minusvalorar las redes sociales a la hora de encontrar capital. Yo siempre lo cuento y la gente no se lo cree, pero es verdad. Incluso en SlideShare he puesto las fotos, ¿verdad? Yo conseguí 100.000 euros a través de Twitter. Y mi hermana Jimena y mi hermana Regina para Music Intelligence Solution consiguieron 500.000 euros a través de Twitter. Entonces, ¿cómo fue esto? Pues es lo típico.
te conectas con la gente. Había una persona que tenía una pequeña empresa de marketing de vinos en La Rioja que me contestaba a los blogs que yo hacía. Este señor lo que le interesaba, lo que le importaba realmente era este chico, porque es un joven fantástico. Le gustaban mis dibujos, porque yo pongo dibujos a veces cuando viajo, porque tengo como una especie de cuaderno de viaje también en el blog. Y me dijo, yo cuando sea mayor quiero ser como tú y quiero tener los dibujos de viaje así. Y entonces un día dijo, nos vamos a desvirtualizar, voy a Madrid, comemos juntos, comimos juntos. Y en la comida me dijo, pero tú estás buscando capital para Ideas for All, porque él no sabía lo de Ideas for All, solo estaba en Twitter viendo el blog. Y le dije, sí, estamos ahora en una ronda de capital. Y dice, pues yo tengo la persona perfecta para invertir en tu proyecto. Es Jesús Cacho, de Arcis, que era el presidente, que ha hecho un dineral con todo el tema de registros de nombres en Internet y más cosas, y ha vendido la empresa y tiene dinero para invertir. Y le contamos también la empresa que teníamos de música entre Barcelona y Savannah, Georgia, y todo eso, y invirtió $500,000 en Music Intelligence Solutions y 100.000 euros en Ideas for All. O sea que no menos valoremos las relaciones y la conectividad que te dan las redes sociales. Gracias, Ana. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, mi nombre es Juan Luis Calvo. Yo dirijo una unidad de Business Innovation. Intentamos enfocarnos en buscar soluciones para el negocio también. Y bueno, mi pregunta va directamente a Ana María Llopis, un poco porque, sin menospreciar lo que es la generación de ideas, que sé perfectamente que es difícil, o sea, no es fácil generar ideas, pero quería un poco preguntarte si habéis analizado lo que es el siguiente paso en realidad. O sea, esta plataforma genera muchas ideas, efectivamente, pero cómo esas ideas pueden llegar a convertirse en realidad, y si tenéis algún ratio, efectivamente, de esa conversión. O sea, realmente ver de la cantidad de ideas que se están generando, realmente cuántas se convierten en realidad, o si estáis pensando en construir una plataforma paralela que una las empresas con las ideas que realmente se están generando, ¿no? Me parece un poco, inicialmente, sin conocer demasiado la plataforma, como que se está desperdiciando en realidad el valor. No sé, bueno, en Ideas for All, una de las cosas que no ha funcionado, porque hay cosas que funcionan y cosas que no, es lo que yo creía que iba a pasar, y es que iban a venir los angels, iban a ver las ideas más destacadas, las más votadas, las más fantásticas. Ahí hay ahora mismo 1000 ideas, te aseguro, a punto de que si se le pone dinero, se hace, va a ser un éxito. Pero ideas magníficas, pero nadie viene a verlas. Entonces tenemos un problema, ¿vale? Lo ven como una plataforma de generación de ideas, no como una plataforma para ejecutar las ideas. Estamos trabajando en ello, estamos pensando en asociarnos a alguna plataforma de crowdfunding para ver si, aunque sea entonces ya a través de crowdfunding, se pueden ejecutar algunas de estas ideas. Lo que nosotros sí hemos hecho, modestamente, en nuestros propios, límites, hemos hecho un concurso para hacer una idea realidad al año que se llama el Ideas for All Big Bang Challenge, que ya tiene bastante prestigio, donde tenemos un jurado internacional, donde también hay gente como Bernardo Hernández de Google o como el director internacional de Facebook, que es español, de Jaca, y en principio hacemos esos concursos. El primer año lo ganaron unos estudiantes de Chicago para hacer una especie de revista científica barata peer-to-peer, y ya están saliendo, y le dimos $25.000. El segundo año se le dio a un colombiano porque hizo un ecosistema para demostrar qué empresas están siendo ecológicamente responsables o no en una ciudad. Tuvo tanto éxito lo que le dimos, que montó ya la web y eso, que el gobierno colombiano le ha dado adicionalmente $100.000 más para que montara su empresa, y está también siendo un éxito. El siguiente ha sido una idea de unas arquitectas vascas que ganaron el Big Bang Challenge, y lo patrocinó AstraZeneca, que se llama Azoteas Vivas, donde en los colegios donde haya terrazas o posibilidad de jardín se hagan huertas para que los niños de primaria realmente vean que la lechuga y el tomate no vienen en un retractilado de día, ¿verdad? Sino que se puede crecer. Y luego también hemos hecho una idea, sí sabemos que hay algunas ideas hechas, porque ideas que se pusieron en el 2007 y 2008, en el piloto inicial, que fue al final del 2007, porque salimos en el 2008, las hemos visto, y las hemos visto hechas hoy por grandes empresas, es decir, que será creatividad paralela, pero la primera vez estuvieron puestas en Ideas for All, ¿no? Yo qué sé, un móvil que sea brazalete, un no sé qué, pero la que sí se hizo en Ideas for All colaborativamente fue una idea que puso un directivo de Telepizza,
Porque las motos van y vienen, pero cuando vienen, vienen vacías y eso es una pérdida. Está metido ya, es una cosa que contablemente ya se considera que es una pérdida, ¿no?, de gasolina y de regreso. Pero ¿qué se puede hacer con esa vuelta? Entonces, estudiantes de Colombia y de otras partes en la web empezaron a comentar y dijeron, vamos a traer libros. Pidámosle a la gente que está comiendo una pizza que me dé un libro. Y ese libro lo mandamos luego a Latinoamérica. Entonces, Telepizza hizo una campaña, le pareció bien, hicimos una campaña con Iberia, nos llevaba los libros gratis y acabamos de terminar de donar 25.000 libros a Colombia con ese proyecto que se gestó y se hizo todo colaborativamente en Ideas for All. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta. Sí. Bueno, mi pregunta es un poco, se ha comentado en general el tema de la validación de los modelos de negocio aquí. Y bueno, en general pues se ha comentado la importancia de cara también a búsqueda de financiación y un poco yo creo que también por la continuidad del negocio, ¿no?, la importancia de que esté validado. En el caso de Marcos me llama mucho la atención el modelo del tenedor. Me gustaría saber si es un modelo que vosotros buscasteis en algún... ¿Era un modelo que ya estaba validado y vosotros de alguna forma lo implantasteis? Supongo que con las modificaciones, o fue un modelo que, digamos, creasteis vosotros y que lo habéis ido creando con el tiempo, ¿no? Es un poco, y también para los demás, las referencias que habéis podido utilizar para validar ese modelo, incluso crearlo en vuestro caso. Como hemos comentado, muchas veces hay muchas ideas que ya existen en el mercado. Nosotros nos vino de un viaje que hicimos a Estados Unidos con un player, que es un player internacional que se llama OpenTable, que tiene un modelo de negocio parecido al nuestro. Lo que sí hicimos es después ir a ver a este restaurante, el chef Alain Ducasse de la Torre Eiffel, quien nos ayudó a crear y desarrollar la plataforma con muchas más funcionalidades y mucho más potente que la que existía. Entonces, existen ideas, lo que es importante después es la capacidad de ejecución que tengamos a llevar a cabo este proyecto. Y por compararos justamente, la idea existente de OpenTable, este player intentó entrar en Francia y en España, donde estábamos instalados, y fracasó, tuvo que cerrar. Y nosotros fuimos capaces, y somos capaces a día de hoy, porque estamos existiendo en estos dos países, de crear el proyecto y hacerlo realidad. Por lo tanto, decirte que las ideas pueden existir, lo que es importante es la capacidad que tengas tú a adaptarla al mercado, a estudiar tu mercado, tanto en B2B y en B2C, y a llevar la ejecución para que se haga realidad. Bien, perfecto. Bueno, ya desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. María, Ana, Marcos, muchísimas gracias por estar aquí. Y en particular, dar las gracias a Vodafone por darnos la oportunidad de compartir el emprendimiento con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.